Bueno, esta es una transmisión de prueba en mi viaje de amigarme con la tecnología, todas las tecnologías disponibles que voy explorando. Y hoy quiero compartir un poco acerca de la sexualidad orgánica y sagrada y cómo los movimientos astrológicos están dinamizando y transfigurando todo lo que hasta ahora tenemos integrado, ¿no? Como sexualidad, como vínculo, intimidad. Em, Urano entró en Tauro en el 2018, em, y está próximo a dejar este signo para entrar en Géminis, a traer una nueva, después de todos estos años de habitar lo terrenal, el sentir y revolucionar nuestra forma de vincularnos con la materia y el cuerpo territorio que somos. Nos invita a revolucionar todas esas concepciones que tenemos acerca de los vínculos y qué es vincularse, qué es lo que nuestra naturaleza humana invita a vivir, a experienciar en este viaje del alma como cuerpo-territorio. El alma que se ha hecho carne para vivir esta experiencia terrenal. Hay una cuestión mamífera biológica de nuestro ser que es la importancia y la necesidad del tacto. Un bebé, si no recibe afecto, cuidado, cariño y nutrición, muere. Es una realidad, ¿no? En- y venimos de tiempos en que se ha dejado de lado esta nutrición, este cuidado, priorizando lo material, la seguridad económica, los ingresos, el trabajo, el éxito, el reconocimiento y las expectativas externas, ¿no? Mientras que el cuidado del útero, que es el que trae el alma a esta dimensión, es el portal por el cual encarnamos a esta dimensión, es intensamente violentado de mil maneras, desde ya el acto sexual en el que se concibe a los seres está en estos últimos tiempos muy influenciado por la pornografía, que nos enseña a violentar los cuerpos, nos enseña algo totalmente alienado de lo que es la naturaleza de la sexualidad sagrada. Esta conexión es la penetración al portal de la vida, ¿no? Cuando el hombre entra en el cuerpo de la mujer, está conectando con ese fractal del cosmos que une lo inefable, lo desconocido, la oscuridad total, ese vacío que es donde habita todo el potencial de la vida. ¿De qué forma estamos llegando, ¿no? A conectar el pene cuando visita este útero, este templo, este portal? ¿De qué maneras estamos honrando a las mujeres este templo y sintiendo en verdad el verdadero deseo y de conexión, oyendo la voz, ¿no? del cuerpo?
siento que con mis 37 años he pasado por muchas experiencias en la exploración de la sexualidad, probando todo lo que tenía curiosidad de probar y, y al final, después de esas experiencias, tanto eh, poli no eran amorosas, eran polisexuales, explorando diferentes formas de vivir la sexualidad y el placer. Estoy en este momento en el que mi cuerpo lo reconozco y lo recuerdo como espacio sagrado y la conciencia de que cuando un- una persona, un hombre, penetra mi cuerpo, estoy tomando toda esa energía que viene en él, en su cuerpo, toda la energía que viene de las personas con las que él haya estado o esté compartiendo su sexualidad, y todo esto queda en el útero. Entonces, desde la última experiencia sexual que tuve, que fue un gran aprendizaje porque no pude poner un límite y decir que no, y me sentí horrible por mucho tiempo, asquerosa, repugnante. Recién ahora, después de mucho trabajo, siento mi útero, este pulsar, este deseo, la pasión de reconectar de nuevo y a la vez es un superpoder que desarrollé gracias a integrar mi Marte, la energía masculina y poder poner límites. ¿No? eh, Porque siento todo el deseo sexual, más hay un vacío en este conectar que siento con esta otra persona. Falta la parte del corazón, del afecto, volviendo a lo afectivo, para que mi sistema nervioso me permita relajarme y habitar todo ese placer y fluir en ese placer de la sexualidad con un otro. Necesito sentir que estoy segura y a salvo compartiéndome con esta persona. Eso yo lo sé porque lo vivo en mis prácticas que hago conmigo misma de explorar la sexualidad y el placer. Voy descubriendo qué es lo que siente mi cuerpo y mi sistema nervioso, ¿no? Por eso es muy importante que volvamos a replantearnos la sexualidad desde qué siento. Primero, vuelvo a permitirme sentir. ¿Qué es lo que me gusta sentir? ¿Qué es lo que me da placer? Hay momentos en el que mi útero y mi vulva están pulsando como sí, sí, y llega un tiempo, un instante en el que no, acá para, acá se, este es el límite de lo que se siente bien, hasta acá es hoy. Escuchar esa pulsación, ese pulso del cuerpo y saber honrarlo es el gran desafío en un mundo en el que todo es tan inmediato, tan instantáneo y descartable, ¿no? Eh, la sexualidad se vive como una experiencia más tipo la hamburguesa de McDonald's, así rápido, sin importar de dónde viene, cómo se formó, ¿no? ¿Quién es esta persona? ¿Qué siente? Porque si no lo hablamos, si no nos comunicamos, si nos conocemos, eso simplemente se va almacenando en el cuerpo y vamos como reproduciéndolo en cada día, en nuestro día a día y en los vínculos que establecemos con otras personas, si es que fuéramos a elegir vincularnos poliamorosamente o polivincularmente. Siento que la moda de los vínculos poliamorosos está muy no amorosa, es como, sí, a coger y vamos todos a enfiestarnos de energías, que hay que explorarlo si uno lo siente, ya lo he vivido, pero el vacío que queda después, no lo quiero más. Es algo que ya para mi templo elijo no vivirlo más porque aprendí. La biología ancestral es el origen de toda la vida. Todos los seres que estamos acá venimos de la sexualidad. Entonces, volver a conectar con lo sagrado de la sexualidad sin
dividir esta cuestión de la psique que tenemos del femenino dividido entre o la puta o la virgen. Entonces solo puedo tener una mujer para la familia que sea la virgen y la santa, y la que goza de la sexualidad y se expresa libremente me queda para el registro oculto de la puta con la que cojo cuando nadie se entera y que, ¿no? Entonces es un trabajo de ambos géneros y es un trabajo en nuestra psique, en el alma y en la concepción de lo que tenemos como sexualidad, como identidad y como camino del alma, ¿no? Todos estos arquetipos habitan en cada uno y cada una de nosotras. El hombre y la mujer salvaje, él y la sabia, el sabio, el chamán, la chamana, el niño, la niña, em, la doncella o el joven explorador y aventurero, todo esto habitan todos y está bueno que lo nutramos siempre. No dejemos morir nuestras partes por creer que al entrar en un vínculo, en una estructura de relación, hay que dejar de ser plenamente, porque cuando dejamos que estas partes mueran, empezamos a podrirnos, ¿no? Como se empieza a apagar ese fuego vital que requiere de todas nuestras partes en diferentes circunstancias y vínculos. Em, una vez que recordamos que la sexualidad es sagrada, que el útero y el cuerpo femenino están diseñados para el gozo, tenemos un clítoris que es simplemente para sentir placer y no es el único órgano que nos da placer, toda la piel, todo el cuerpo es gozo, sí, aprendemos a sentir y presenciar la presencia, el respirar y honrar el espíritu que habita en este templo. La religión ha hecho estragos en el alma de la humanidad, en el mundo, al meter tanta culpa y castigo en relación a lo que es terrenal y es el origen de la vida. Cuando honramos de nuevo el cuerpo femenino, que es el que nos trajo a la tierra, a todos y todas, el útero, pulsante de gozo y placer, porque el parto es placer, es éxtasis también, eh, volvemos a reconectar con eso dentro nuestro de cada ser. El placer como medicina, el gozo y el tacto afectivo son necesarios, son imprescindibles para reconectar el cuerpo y el espíritu. Cuando dejemos de violentar a la madre, al útero, al origen de la vida, vamos a dejar de destruirnos como humanidad en este planeta que es la madre. El planeta Tierra es la madre y la conciencia que nos ilumina en cada uno en su fractal y en su intensidad es la energía masculina, que se autopercibe como existente gracias a esta encarnación, a tener y ser un cuerpo que puede observarse y percibirse como tal. Así que en ese viaje de reconectar con la fuente, la matriz y la sexualidad sagrada, que es el origen de la vida, y, y lo que sucede cada día, porque todos los días nuestras células están reproduciéndose, muriendo, volviendo a nacer en esta ciclicidad infinita que es el cosmos, ¿no? Y todas estas memorias de nacimiento, vida, muerte y resurrección están en nuestro cuerpo desde que éramos un polvito de estrellas que empezó a aglomerarse y a formar este planeta, que es agua. Gracias a la distancia que tenemos con el Sol exacta, el agua se mantiene líquida, el agua puede evaporarse, podemos respirar. eh, entonces, recordar que somos parte de esta danza cósmica perfecta y honrar esta naturaleza terrenal, humana, encarnada, es el camino para encontrar y recordar el sentido de para qué estamos en estos cuerpos. No es solo sufrimiento, como nos hizo creer la iglesia, la religión y toda esta conquista que nos mataron. O sea,
todos los pueblos originarios que honran la tierra y la vida y siguen siendo perseguidos, no solo han sido, siguen siendo perseguidos, violentados, al igual que todo el cuerpo territorio. Esta violencia patriarcal de un sistema que solo exprime a la humanidad es algo que nosotros mismos creamos y que estamos sosteniendo por miedo y por ignorancia del poder creativo, que es el poder creativo, nuestra sexualidad. ¿Desde dónde creamos? Desde el chakra sacro, sacro que es sagrado. Reconectar con el chakra sacro, nuestra sexualidad y la sabiduría ancestral es imprescindible para que podamos crear este mundo que sabemos que podemos habitar y que es necesario. Recrear, regenerar, em, porque la Tierra sigue, los únicos que van a perderse esta experiencia maravillosa somos nosotros los humanos por creernos la historia de el castigo, la culpa y que hay que sufrir para poder permitirnos gozar y sentir placer. No, es nuestro derecho divino el gozo, el placer y el ser cuerpo, territorio es nuestra mayor bendición. Hay un montón de entes, energías y seres que envidian y que quisieran, no sé, envidian no es la palabra, pero que se meten en cuerpos para poder vivir de qué se trata la experiencia humana, de qué se trata encarnar. Así que bueno, en este viaje eh, vengo, desde que entró Urano en Tauro en el 2018, empecé este viaje de descubrir la sexualidad sagrada, el Tantra, el Tao y, y recordar la sabiduría ancestral que habita en el cuerpo, esta tecnología ancestral que es la sexualidad y todo lo que implica la danza cósmica, que es todo lo mismo. Em, Así que mi invitación es esta, gracias a todos, a viajar en esta frecuencia, a sumergirnos sin miedo, no, a sumergirnos aún con todos los miedos que nos habitan, a explorar el inframundo, que es donde está nuestro mayor poder. Y vamos a ir viajando con la mitología también para entender cómo la psique se escapa de ir a las sombras por el temor y el trauma, las memorias del pasado, cuando en esas sombras, en ese underworld, el mundo oscuro, está nuestro mayor poder. El martes es la luna nueva y vamos a hacer un rito del útero para entrar a este portal, recordar el origen y a partir de saber quiénes somos, a qué vinimos, ir recordando cómo caminar esta encarnación y cómo danzar en esta sinfonía maravillosa que conformamos y que estamos acá para aportar nuestra melodía y nuestra vibración a ese baile. Así que, bueno, em, el martes es la ceremonia de luna nueva, el rito del útero. Voy a hacer una en inglés y una en español. I will be recording this kind of similar talk in English too, I will do that tomorrow. And yeah, gracias a quienes están ahí presentes, a quienes me escuchan en la grabación. Es muy emocionante este camino y eso, transitarlo más allá del miedo, porque es tanta la violencia sistémica hacia lo que en realidad es influir hacia la vida que cuesta mucho dar esos pasos. Está todo más fácil para lo que va en contra de la vida, lo que nos destruye como humanidad, que en realidad la sabiduría ancestral que nos nutre y nos ayuda a reevolucionarnos. Las medicinas ancestrales que hoy son perseguidas, mientras que la farmacéutica que nos intoxica y nos envenena es lo legal y lo sostenido por las fuerzas armadas, por el gobierno, por todo, así que hay mucho trabajo por hacer.
Mucho trabajo, mucho camino por, no, trabajo no tragoso, mucho tragoso, muchas redes por tejer para construir esto nuevo que queremos habitar. Así que, bueno, el martes, quien quiera participar del rito del útero me escribe, les mando el link y vamos en este viaje. Sin fin, es infinito. Una vez que entramos a la sabiduría de la astrología y todo lo que somos, todos los arquetipos que nos habitan, las energías que encarnamos y entendemos este juego de roles, ¿no? Esta es una gran obra de teatro, la encarnación, en la que los planetas y el cosmos van orquestando. Y el libre albedrío reside en cuánto quiero, cuánto me resisto a este fluir y cuánto estoy dispuesto, dispuesta a oír, sentir y abrirme para decir, ah, esto me está mostrando. No soy una víctima, es lo que pasa afuera me está mostrando todo lo que habita en mi interior. Cada energía que se mueve afuera está en mi interior. ¿A qué hora? Ay, ahora no me acuerdo. Tengo escrito ahí el martes, si mal no recuerdo, a las 18:30 de Argentina y para el horario europeo a las 7 de Alemania. Pero lo voy a compartir bien, voy a compartir los flyers. Mm, te amo, les amo. Gracias por estar ahí y emocionante este viaje que iniciamos. Mucho amor. Y yo voy a compartir más sobre de dónde vienen estas energías que revolucionan nuestras cosmovisiones eh, desde la parte astrológica, que es fascinante, fascinante. Gracias.